tardes. En nombre de los organizadores del Congreso Mundial Virtual de Learning en su tercera edición, vamos a proceder con esta ponencia a cargo del profesor Martínez Bernal, pregrado en Enfermería Universitaria Nacional de Colombia, especialista en cuidado intensivo, magíster en tecnologías de la información aplicada a la educación, Universidad Pedagógica Nacional, instructor, simulación en medicina, Harvard University, doctorado de educación universitaria pedagógica nacional, director del Centro de Educación Virtual Sanitas y director Centro de Simulación CEMAPS Unisanitas. Adelante, profesor, la ponencia es suya. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. En los próximos minutos les voy a proponer que hablemos sobre un Profesor, no lo escuchamos. Profesor, no lo estamos escuchando. ¿Hola? ¿Aló? Buenas noches, ¿me escuchan en este momento? Sí, profesor, adelante. Ok, muchas gracias. Les voy a proponer en los próximos minutos abordar el tema muy actual de la autorregulación y específicamente el automonitoreo en los ambientes web de aprendizaje, contándoles la experiencia que hemos tenido al desarrollar un proyecto de investigación, un proyecto piloto de evaluación de las habilidades de automonitoreo a través de la estrategia de los protocolos verbales. El propósito inicial es que revisemos algunos conceptos básicos sobre la importancia de la autorregulación y específicamente la importancia del automonitoreo de los estudiantes que están trabajando en ambientes web y cómo estas habilidades pueden ser estudiadas de manera cualitativa a través de estrategias de investigación como los protocolos verbales. A partir de eso les voy a presentar un proyecto piloto de investigación que nos sirvió como la puerta de entrada al desarrollo de un proyecto más grande que estamos desarrollando en este momento. Les voy a contar en qué consistió este proyecto piloto, cuáles fueron los resultados iniciales y cómo esto nos animó a desarrollar el proyecto más grande que estamos teniendo en este momento. En primer lugar, pues para nadie es un secreto que la educación virtual ha venido creciendo de manera exponencial en todo el mundo. Un ejemplo de ello son las estadísticas en los Estados Unidos que muestran cómo entre los años 2006 y 2007 llegaron a la educación a distancia 12.2 millones de estudiantes, de los cuales la mayoría, el 77%, eran de cursos web y el 62% eran completamente virtuales. Esto fue un incremento significativo porque las cifras iniciales del año 2005 estaban alrededor de 2 millones de estudiantes. También es una verdad que los estudiantes, cuando están en entornos virtuales, están estudiando a través de la web, requieren de una habilidad y es la de autorregularse. ¿En qué consiste la autorregulación?
es la capacidad que tienen los sujetos para planear, para monitorear y para controlar por ellos mismos su proceso de aprendizaje. La verdad es que los resultados no han sido buenos, esto analizado desde el punto de vista del logro de aprendizaje y esto analizado también desde el punto de vista de los niveles altos de deserción en los ambientes virtuales. Una explicación desde el punto de vista pedagógico para los resultados insatisfactorios con los procesos de educación a través de la web se ha planteado por varios autores, entre ellos el profesor Acevedo, que se debe a la baja capacidad que tienen los estudiantes de autorregularse. Esa baja capacidad se expresa por habilidades limitadas que tienen los estudiantes para monitorearse. ¿Y en qué consiste esto? El individuo debe ser capaz de monitorear sus propios progresos, cómo está evolucionando para el logro de las metas y cómo adaptar a partir de ese monitoreo las estrategias que utiliza para lograr el aprendizaje. Básicamente es un proceso metacognitivo de monitoreo y control necesario para progresar en su proceso de aprendizaje. Está demostrado por estudios de investigación que la habilidad de automonitorearse y la habilidad de autorregularse no es una habilidad innata. Los sujetos no nacen con esa habilidad. También se ha demostrado que no es una habilidad que esté ligada a la inteligencia. No porque seamos más inteligentes vamos a tener mayor capacidad de autorregularnos. Lo que se ha demostrado es que esta habilidad es entrenable, que debe ser desarrollada a través de la experimentación y del ejercicio. Se ha demostrado también que es posible a través del entrenamiento, incluso en ambientes naturales, en las aulas físicas de clase, lograr desarrollar habilidades de automonitoreo y que esas habilidades pueden ser transferidas a los ambientes computacionales. Hoy día hay un gran movimiento de trabajos de investigación que se están enfocando a desarrollar en las aulas virtuales, en toda la educación web, sistemas no solo de entrega de contenidos, no solo de presentación de contenidos en todos los formatos, sino andamiajes computacionales que den soporte pedagógico al individuo, que le permitan desarrollar habilidades de autorregulación de manera simultánea al proceso de aprendizaje del tema específico que esté trabajando. En el momento se cuentan con varios trabajos de investigación liderados por el doctor Roger Acevedo, que se encuentra en Carolina del Norte, quien ha logrado desarrollar lo que se denomina hoy los andamiajes adaptativos, que son sistemas de soporte pedagógico que no solo se limitan a transmitir los conocimientos, los conceptos, los contenidos, sino que dan soporte pedagógico induciendo o promoviendo de alguna manera el monitoreo y la autorregulación. Sabiendo esto, nosotros pensamos cómo desarrollar, cómo transferir las estrategias docentes de las aulas naturales a los ambientes web. Decidimos hacer una prueba piloto, un experimento a través de la estrategia de los protocolos verbales. De manera muy sucinta, podemos repasar los conceptos básicos de esta estrategia de investigación que la hacen ideal para la investigación de los procesos metacognitivos de estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje. Lo primero es que es una técnica que no es nueva, que fue escrita por Newell y Simon desde el año 72 y es una estrategia que se propone seguir los procesos mentales a través de la verbalización. Es posible desentrañar, desenredar
las secuencias de procesos mentales que el sujeto sigue a través de estas técnicas de investigación. Estos se desarrollaron en los años 80 específicamente para estudiar procesos cognitivos cuando los sujetos desarrollaban alguna tarea. Se quería descifrar el proceso de pensamiento y las lógicas de pensamiento de los sujetos denominados expertos para tratar de trasladar esos procesos mentales a los sujetos en proceso de entrenamiento. ¿Cómo se hace? Hay diferentes estrategias. Se utilizan los informes concurrentes y se utilizan los informes retrospectivos sobre lo que se está estudiando. ¿Qué es un informe concurrente? Se trata de entrenar al sujeto que está desarrollando la tarea a pensar en voz alta. Pensar en voz alta significa narrar los procesos mentales, que es diferente a dar explicaciones de por qué hace lo que hace. No se le pide al sujeto que explique el por qué hace lo que hace, sino sencillamente que narre lo que está pensando y sus lógicas de pensamiento durante la ejecución de una tarea. Esa actividad se logra por medio de un entrenamiento. Nosotros en nuestro estudio hicimos el entrenamiento a los estudiantes para aprender a pensar en voz alta. No es complicado, se hace un ejercicio en donde el investigador acompaña al estudiante y se dedica a estimular que el estudiante verbalice lo que está pensando permanentemente, que no deje de hacerlo, se convierte en un facilitador de la verbalización, básicamente para poder plasmar en grabaciones de video o en grabaciones de audio o en todas las anteriores lo que el sujeto está pensando. Además de esto, el proceso se acompaña de un reporte verbal retrospectivo. Esto implica que una vez que el sujeto termina la tarea, escribe, relata a un audio o graba en un video la reconstrucción de los procesos que desarrolló durante la tarea. La idea es que este proceso se haga lo más temprano posible después de realizar la tarea para evitar la pérdida por borramiento de la memoria de corto plazo. Una vez que se ha hecho eso, lo que se recomienda es triangular la información, se conjugan los análisis de la información grabada en audio, de la información grabada en video, incluso de la información grabada de la pantalla con un software de grabación de la pantalla y las transcripciones que el mismo sujeto haya hecho. Toda esta información se combina y se utiliza para hacer el análisis de los procesos mentales que el sujeto haya desarrollado. ¿Cuál es el propósito? El propósito entonces es definir lo que los expertos han llamado el espacio del problema. El sujeto debe tener claro cuál es su punto de partida, en dónde está cuando está empezando una tarea de aprendizaje en entornos virtuales, cuáles son las habilidades cognitivas que está utilizando o cómo las está utilizando para la resolución del problema y cuál es el estado final al que se espera debe llegar. Este proceso de definición del espacio del problema, acompañado de los aspectos motivacionales, acompañado de tener claro cuáles son los objetivos, la motivación, obviamente la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, configuran el espacio de la tarea. Haciendo estas pequeñas claridades, nosotros nos propusimos hacer un estudio en donde evaluáramos la relación que existe entre las conductas de monitoreo autónomo. Los sujetos tienen unas mínimas habilidades de monitoreo autónomo, compararlas con las habilidades de monitoreo cuando éste es facilitado por un docente respecto del logro de aprendizaje
en este caso eran estudiantes de la Facultad de Enfermería cuando estaban estudiando anatomía y fisiología del sistema cardiovascular en un ambiente web. Queríamos comparar cuál era el efecto de incluir un facilitador del automonitoreo, un facilitador externo, que en este caso era un profesor, comparado con las habilidades autónomas de monitoreo, con la idea de analizar si es conveniente o no en plataformas virtuales incluir algún tipo de facilitación de estas actividades de automonitoreo. Esto lo dividimos en 13 objetivos específicos. Lo primero, obviamente, era clasificar las verbalizaciones. Una persona durante un proceso de estudio logra verbalizar una gran cantidad de palabras y esto, el análisis cualitativo de todos estos textos debe ser clasificado en categorías y macrocategorías, pero no son categorías definidas al azar, son categorías o macrocategorías que ya hayan sido preestablecidas o que hayan sido investigadas previamente para poder convertir esta información en información útil. Luego, dentro de toda esa información se debe definir y identificar la frecuencia que cada una de esas verbalizaciones tiene relación con, en este caso, el monitoreo, el automonitoreo, para poder, digamos que, contabilizarlas. Y al final, hacer la relación en el uso de esas estrategias de automonitoreo con los logros de aprendizaje finales. ¿Qué hicimos? Cogimos estos estudios de protocolos verbales, se caracterizan siempre por un número limitado de estudiantes, en este caso solo usamos 4, pero digamos que el número nunca es muy grande tampoco. Se escogieron 4 estudiantes de enfermería, se les hizo el entrenamiento sobre las técnicas de verbalización, se les pidió obviamente un consentimiento. Antes de empezar el proceso de aprendizaje se les hizo un pretest para conocer el estado inicial sobre el tema que iban a estudiar. Luego se les dio un instructivo en donde estaban específicamente definidas las instrucciones de qué era lo que ellos tenían que hacer. De la misma manera, al profesor que iba a facilitar el automonitoreo en uno de los grupos, se le dieron unas instrucciones muy específicas de cómo hacerlo. El contenido se les presentó en una plataforma Moodle convencional y los estudiantes hicieron sesiones de trabajo de 30 minutos que se grabaron en video. Este es el ambiente Moodle, es un ambiente convencional de un curso que tenemos de anatomía y fisiología que los estudiantes estuvieron trabajando en este tiempo. Al inicio, los 4 estudiantes recibieron instrucciones por parte del instructor de cómo verbalizar, aunque ya habían recibido el entrenamiento. Los 4 estudiantes se dividieron en 2 subgrupos. 2 estudiantes entraron al grupo en el que había fomento del automonitoreo por parte del instructor con un guión y además de esto los refuerzos para que verbalizaran de forma continua. Y en el otro grupo, 2 estudiantes en donde solamente recibían el estímulo para que verbalizaran, pero no había promoción, no había fomento del automonitoreo. Se dejaron por sesiones de 30 minutos, posterior a los cuales se les aplicó un test de conocimiento y se analizó el aprendizaje. ¿Qué hicimos nosotros con la información capturada? Se registraron todas las verbalizaciones de los estudiantes de manera escrita y en video. Se hizo la transcripción de todo lo que ellos habían verbalizado durante ese tiempo. Luego de esto se hizo la segmentación. La segmentación es dividir en los diferentes momentos del proceso de los estudiantes.
Luego se definen los episodios. Estos episodios deben codificarse a la luz de las categorías y de las macrocategorías que ya habíamos preestablecido y finalmente se hace la revisión y el análisis de toda la codificación. Estas son dos de nuestras estudiantes que estuvieron trabajando en el proyecto. Las macrocategorías que definimos fueron planeación. Estas son categorías ya conocidas de los procesos de autorregulación. La planeación, el monitoreo, el uso de estrategias, la dificultad de la tarea y la solicitud de ayuda y el grado de interés. Esas macrocategorías se subdividen en categorías específicas para planeación, activación de conocimientos previos, planificación, definición de submetas, reciclaje de submetas. Para monitoreo, la evaluación de los contenidos, la autoevaluación o autocuestionamiento, los famosos juicios de aprendizaje, la sensación de aprendizaje o el feeling of knowledge, muy conocido en metacognición, el monitoreo de su progreso en el avance hacia las metas, el monitoreo de las estrategias y el reconocimiento de la información adecuada o pertinente. Respecto al uso de estrategias, la selección de fuentes de información, los episodios de lectura y de relectura, búsqueda por metas, búsqueda libre, memorización, todas estas son estrategias cognitivas, la toma de notas, planteamiento de hipótesis, la coordinación de las fuentes, dibujar, las mnemotecnias que usará el estudiante, las inferencias, el resumen, las notas que el estudiante hace y lee, los párrafos nuevos, la ubicación dentro del ambiente y los procesos de elaboración de conceptos. ¿Qué encontramos? Lo primero que encontramos es que estas fueron las notas de los estudiantes antes del proceso de aprendizaje. Estas fueron las notas en el post-test. Recordemos que el pretest y el post-test deben ser y fueron exactamente iguales. Y lo que encontramos es que en todos los estudiantes, primero que todo, hubo un proceso de aprendizaje. O sea, los 4 estudiantes modificaron de manera significativa su nivel de conocimientos respecto a este tema en comparación del inicio y al final. Eso nos permite sugerir que el ambiente virtual de aprendizaje pues logra su cometido y es que ellos aprenden. Pero además encontramos que hubo una diferencia significativa en términos de logro de aprendizaje a favor de los estudiantes que recibieron el monitoreo facilitado. Los análisis que pudimos hacer es que cuando hicimos la transcripción de lo que los estudiantes habían dicho, sometimos, como recomiendan los autores, a la revisión por parte de los estudiantes y ellos completaron esa transcripción. En total se transcribieron 6.500 palabras. Cada estudiante en promedio hizo 1.626 palabras, que lograron codificarse en 314 sentencias o frases, más o menos un promedio de 80 por alumno. Los análisis de frecuencia orientan las cantidades, las frecuencias con que cada una de las categorías se evidenció en esas sentencias, comparado el grupo de automonitorado contra el grupo de monitoreo facilitado. Empezamos a ver frecuencias más altas en el grupo que recibió la ayuda, la facilitación del automonitoreo. Se plasman frecuencias más altas que son analizadas para cada una de las categorías en las conclusiones. ¿Qué fue lo que estas son las relacionadas con la dificultad de la tarea? El resumen lo podemos presentar en estos párrafos de discusión. En primer lugar, podíamos ver que es posible
estudiar con éxito este tema en una plataforma online, que todos, independientemente de si tenían o no acompañamiento, lograron un incremento en sus conocimientos y que el efecto en la promoción de conductas de automonitoreo fue favorable, el logro de aprendizaje fue mayor en estos estudiantes que recibieron la facilitación metacognitiva. Los estudios se correlacionan con los estudios reportados por el doctor Acevedo en el 2008 cuando estaba en McGill, que encontró que la facilitación del automonitoreo favorecía el logro de aprendizaje. Encontramos que las dos macro categorías que tenían un mayor aumento en el grupo facilitado fueron el uso de estrategias y el monitoreo. En esas dos macro categorías es donde parece que tiene mayor éxito el facilitar el monitoreo. Y las dos categorías específicas que mostraron mayor cambio fue la toma de notas y la evaluación de la información adecuada con una diferencia significativa. Estas son conclusiones de esta prueba piloto pequeña. En primer lugar, es posible y es recomendable utilizar los protocolos verbales para evaluar las conductas de autorregulación que normalmente se evalúan por métodos de autorreporte. Y todos sabemos que los test de autorreporte son poco útiles, tienen muchos sesgos, que esta estrategia disminuye esos sesgos y permite evaluar las habilidades de autorregulación. Se sugiere que la implementación de las conductas autorreguladoras, como es el automonitoreo, se benefician de la facilitación externa. En este caso, la hizo un tutor humano, pero para el caso de la educación online, es posible que el andamiaje computacional cumpla la función del tutor. El apoyo por parte del tutor permite clarificar las características específicas de la intervención. A nosotros nos permitió definir específicamente las categorías y las estrategias que nuestras aulas virtuales deberían apoyar en los estudiantes cuando están trabajando en un curso virtual. Además, nos permitió modelar las intervenciones y evaluar la pertinencia en cada una de las etapas del desarrollo de esta estrategia. Obviamente, esto no pretende ser un estudio que saque conclusiones y que defina conductas, pero nos sirvió como un estudio piloto a partir del cual empezamos a desarrollar un estudio grande. En este momento acabamos de terminar un estudio con 130 alumnos que fueron también divididos en grupos y que uno de los grupos recibió apoyo pedagógico por parte del ambiente computacional con resultados exitosos. Se lograron mayores niveles de aprendizaje y se logró desarrollar habilidades de autorregulación que van a poder ser reutilizadas en próximos procesos de aprendizaje de las mismas características. Digamos que pudimos evaluar de manera muy precisa el impacto que tenía la promoción del automonitoreo frente a los procesos de autorregulación y de logro de aprendizaje. Esta es mi dirección electrónica. Las personas que estén interesadas en conocer algo más de nuestros trabajos de investigación o de este tema, pues estaremos muy dispuestos a colaborar. No sé, Gustavo, si tienen alguna pregunta en este momento. Hasta este punto ya he terminado la presentación.
Hola, hola, hola. Sí, Jorge, tenía un problema acá con el micrófono. Estoy chequeando, creo que no tenemos ninguna pregunta. A ver, eh, sí, no tenemos ninguna pregunta, Jorge, así que en nombre del Congreso Mundial Virtual de E-Learning te doy las muy buenas, las muchas gracias por haber compartido con nosotros tu trabajo y te invitamos a seguir participando en el Congreso. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. De esta manera damos por concluida la ponencia de las 15 horas Argentina y los invitamos a todo el auditorio presente a que nos acompañen a las 15 en la próxima, a las 17 en la próxima conferencia. Los invitamos a que salgan de la sala para que el sistema de videoconferencia cierre esta ponencia. Hasta luego.